Qué lindo el momento en que podemos reanudar nuestra serie de estudios en esta hora, y es hermoso saber que hay un grupito de algunos que se mantienen pendientes de estos temas, que simple y sencillamente el objetivo es acercarnos a Dios, hacernos ver el momento en que estamos viviendo, que ya no queda mucho tiempo y que tenemos que hacer una preparación urgente, urgente. Así es que reanudamos y vamos a dar inicio en esta hora a una nueva serie de temas. Son miniseries, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando es el itinerario de Dios para el tiempo del fin, según Mateo 24. El itinerario de Dios para el tiempo del fin, según Mateo capítulo 24. Parte 1. Bueno, antes de comenzar, como siempre, aparte de darles la bienvenida a esta sección y a un nuevo inicio de una pequeña serie de estudios, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y nos lleve a toda verdad. Oremos. Glorioso Dios, cuando vemos la grandeza de tu poder al sostener nuestras vidas, al cuidarnos y al darnos una nueva oportunidad de poder poner nuestra mente en tu mente, para que nuestros pensamientos lleguen por tu gracia a ser tus pensamientos. Danos una disposición humilde y sencilla ante el significado de tu palabra en esta ocasión. Te pedimos, Señor, que con tu Santo Espíritu abras nuestros entendimientos, nuestros pensamientos, y queden santificados para así poder entender tu palabra y, lo que es más, obedecerla. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y permite, Señor, que el objetivo de este mensaje pueda ser logrado por la sangre de Jesús y por la intervención del Espíritu Santo. Quédate a nuestro lado, dulce Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, resulta que tenemos la oportunidad de iniciar esta pequeña serie de estudios, como dije, titulada El itinerario de Dios para el tiempo del fin, según Mateo 24:1. Hay algo que yo admiro, pero admiro, bueno, son muchas cosas o todo lo que admiro de mi Dios, pero si hay algo que admiro, pero profundamente, es que es un Dios que planifica, es un Dios ordenado, es un Dios que como omnisapiente conoce el final desde el mismo comienzo. Y sus planes son perfectos. Dios no está bateando. Dios no está viendo a ver dónde cae la pelota de ping-pong. No, hermanos. Dios tiene un itinerario. Fíjense que cuando estudiamos los temas sobre el santuario, vimos que hay un plan perfecto de salvación que lleva etapas bien marcadas y que Dios no está haciendo nada al azar, a lo que salga. Dios tiene un plan bien trazado. En el tiempo en que se iba a llevar el plan de redención,
6,000 años, Él planificó todo. Lo dio a conocer a través del santuario, a través de las fiestas judías, de las ceremonias. Pero hermanos, Él tenía que darnos, perdón, Él tenía que darnos un itinerario en la parte más delicada del plan de redención. ¿Saben cuál es esa parte más delicada? ¿Quién me dice? Ojalá los pudiera oír, ¿verdad? Algún día. La parte más tremenda, más delicada de todo es el final de los tiempos. Porque la generación de seres que vivan en el tiempo del fin van a ser parte del conflicto, o bien al lado del mal o bien al lado del bien. Pero nadie va a escapar a este conflicto. Y esta es la parte más, pero más terrible. Porque Satanás usará la astucia que ha estado puliendo por más de 6,000 años para hacer desaparecer al pueblo de Dios y los planes de redención. Así es que, al acercarse al fin, el Señor, con toda la sabiduría, dio un itinerario en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Si usted quiere saber qué viene, qué es lo que viene, algunas personas me llaman y me dicen, hermana Cori, ¿ahora qué viene? Mire, si usted quiere saber qué viene, lea Mateo 24, tal cual. Eso, aunque lo escribió Mateo, aunque lo escribió Marcos y lo escribió Lucas, pero realmente las palabras textuales son de Jesús, el profeta de los profetas. Y a través de eso podemos ver que hay un itinerario en los acontecimientos. Si bien es cierto que a esta altura del tiempo no tenemos la fecha de muchos eventos, pero sí tenemos las señales para que podamos estar despiertos. Bueno, comencemos. Esta es la parte 1. Itinerario. Según el diccionario español, ¿qué significa itinerario? Vean lo que dice. Descripción de una ruta, camino o recorrido. A tales horas, en tal parte. A tales horas vamos a llegar a tal y tal lugar. Allí vamos a ir a comprar verduras. Seguimos el camino. A tales horas vamos a hacer una parada en tal parte. Eso es un itinerario. También significa ruta o trayecto que se sigue para llegar a un lugar. Ruta o trayecto que se sigue para llegar a un lugar. ¿A qué lugar nosotros? ¿Cuál es el fin? ¿A dónde apunta Mateo 24? A la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiso dar Jesús? Una descripción de la ruta, del camino, del recorrido, de los acontecimientos finales hasta llegar a la segunda venida. Es una ruta, es un trayecto que se sigue para llegar a un lugar. O sea, se conoce el lugar a donde se va. O sea, el objetivo está al final. Para llegar allá, para llegar allá se hace un itinerario. Por aquí, por allá, hagamos parada aquí, a tal hora más o menos allá, etc. Eso es Mateo capítulo 24, un itinerario, en un orden cronológico increíble, increíble. Entonces, al estudiar Mateo 24,
Así, versículo por versículo, vamos viendo qué viene, qué viene, qué viene, qué nos espera. Y hermanos, hay que estar atentos con eso. Cuando nosotros vamos al estudio de estos capítulos tan pero tan interesantes, podemos tomar 3 actitudes y las voy a adelantar. Número 1, indiferencia, que es la parte que casi todo el mundo tiene, por lo menos en el ámbito adventista. Están viendo que están ocurriendo cosas que nunca habían antes ocurrido. Y todavía sí, los adventistas siguen como si nada. Una indiferencia ante el estudio concienzudo de Mateo 24. ¿Cuál es la otra? Estar escarbando los acontecimientos, que para mí eso es correcto, y estar diciendo lo que viene y que esto y que el otro va. Pero yo no veo a Jesús por ninguna parte. Nos enfrascamos más en los acontecimientos, en las señales, pero no decimos cómo es que hay que estar preparados. Y la otra parte, la tercera forma de reaccionar ante Mateo 24 es estudiar de acuerdo a la luz profética, bíblica, espíritu de profecía, pero hermanos, tenemos que dar muchos rayos de esperanza, porque esas señales Jesús nos las dejó ahí para amedrentarnos, para angustiarnos, para atemorizarnos y para hacernos obedecer a la fuerza. No, hermanos. Pero si no vamos a Jesús en el tiempo correcto, corremos el peligro de perdernos. Así es que debe de haber un equilibrio entre estudiar las señales de los tiempos y estudiar a Jesús en la hermosura de su santidad, dispuesto a salvarnos. Así que, en base a esto, vamos a decir que hay distintos métodos para estudiar profecías. Uno de los métodos es estudiarlos por temas. Vamos a estudiar, por decirles algo, el sellamiento. Vamos a estudiar sobre la imagen de la bestia. Vamos a estudiar sobre la lluvia tardía. Vamos a estudiar, esos son temas. Juntamos las citas bíblicas que hablen del tema. Juntamos también espíritu de profecía, citas que hablen acerca de esos temas y empezamos a armar un estudio. Eso es estudiar por temas. Y es muy lindo, muy bonito. La otra parte es estudiar desde el libro de Génesis aplicado al Apocalipsis. ¿Sabían ustedes que Apocalipsis es como un reflejo de Génesis? Todo cuanto ocurre en Génesis es como un símbolo, como un tipo de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. O sea, es algo muy bonito. También podemos estudiar las profecías por las parábolas y por los milagros de Jesús. O sea, sí podemos estudiar las parábolas. Mire, las parábolas, si no tienen el marco profético, no es verdad presente, por decirles algo. Pero cuando cada parábola la aplicamos al tiempo final y le damos la explicación correcta, aprendemos muchísimo. También podemos estudiar profecía, estudiando capítulo por capítulo Daniel, capítulo por capítulo Apocalipsis. Solo que aquí hay un pequeño problema, que en Daniel como en Apocalipsis, digamos, usted está hablando de esto y ¡pum!, habla de otra cosa, aparentemente. Y luego retoma el tema que quedó, se hacen como paréntesis.
O sea, no hay un orden cronológico como tal. Entonces, aunque es bellísimo estudiar estos capítulo por capítulo, versículos por versículo, pero hay que armar como un rompecabezas. También podemos estudiar a través de Mateo. Mateo es un libro que tiene el orden, el itinerario correcto. Y no digo que lo demás sea incorrecto, no. Pero es más difícil entenderlo. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Dónde estamos? Y después de esto, ¿qué viene? Entonces, en Daniel y Apocalipsis hay que ver, hay que juntar las piezas del rompecabezas. Pero aquí está digerido completamente. Mateo 24 lleva un orden cronológico perfecto, ya que Jesús mismo lo dio. Jesús no iba a venir para adelante y luego a retroceder y luego a retomar. No, Él simplemente dio un itinerario perfecto y lo dio Él mismo. Así es que vale la pena estudiarlo para saber dónde estamos. Ahora, si vamos a estudiar Mateo 24, hay que tomar en cuenta algunas premisas para poder interpretar correctamente. Por ejemplo, Mateo 24 debe ser estudiado y enseñado hoy, en este tiempo final. ¿Y qué quiere decir? Que Mateo 24 se tenía que cumplir paso a paso en este tiempo en que estamos, hoy. Mire lo que dice Obreros Evangélicos en la página 154. Dice, el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy, y ella lo dijo esto allá por 1900. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. ¿Por qué debemos estudiar Mateo 24? Porque todas las predicciones, todas estas señales proféticas se están cumpliendo ahorita mismo enfrente de nosotros. Se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y muestren estas profecías. A aquellos a quienes instruyen, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino eterno de las almas. Fíjense que ella lo presenta aquí como prioridad, ¿verdad? Como lo mismo dice ella acerca de estudiar Daniel y Apocalipsis, que hay cantidad de dirigentes, hermanos, ancianos, que no quieren estudiar las profecías. ¿Qué más hay que tomar en cuenta al estudiar Mateo 24? Tiene un doble cumplimiento. Todas las señales de Mateo 24 se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Jesús fusionó estos dos eventos, la destrucción de Jerusalén con los eventos del tiempo del fin. Tienen un doble cumplimiento. Mateo 24, 2 dice, y él respondió, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué estaba hablando él? ¿De qué? De la destrucción de Jerusalén. Pero al mismo tiempo, Mateo 24:3 nos da la pauta para pensar que tenía un doble cumplimiento. Mateo 24:3 dice, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos,
se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él les estaba hablando, no quedará piedra sobre piedra. Eso se refería a la destrucción de Jerusalén. Y ellos le dicen: ¿y cuándo va a ser que tú vas a venir y las señales de tu venida? Y es entonces cuando Jesús comienza a hablar. Jesús entremezcló dos acontecimientos: la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. O sea, todo lo que nosotros vemos en Mateo 24 se cumplió parcialmente en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Pero va a tener un doble cumplimiento. Dice, Conflicto de los siglos, página 38 y 39. La profecía del Salvador referente al juicio que estaba por caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Aquí dice claramente, hay otros pasajes, pero aquí dice claramente que esta profecía de Mateo 24, que el mismo Jesús la dio, va a tener un doble cumplimiento. Ahora dice, Eventos de los últimos días, página 18. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por el fuego. Así es que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. En el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, y para el tiempo del fin, que va a tener un cumplimiento completo. Número 3, ¿qué más vamos a tener en cuenta al estudiar Mateo 24? Dice, Jesús predicó este sermón en primer lugar para el pueblo de Dios, para la iglesia remanente. ¿Cómo decimos esto? Hay muchas expresiones. Mire, usted no puede ser engañado si no conoce la verdad. O sea, una persona que no conoce la verdad ya está engañada. Pero una persona que conoce la verdad puede ser engañada. Hay algunas expresiones en Mateo 24 que nos dicen que el sermón profético de Jesús, Mateo 24, en primer lugar ha sido para el pueblo de Dios. Y vamos a ver algunas expresiones. No queremos decir que no es para todo el mundo. Claro que sí. Pero en primer lugar fue dado para que el pueblo de Dios, cuando enfrentara la destrucción de Jerusalén, y el pueblo de Dios, cuando enfrentara el fin del tiempo, estuviera bien apercibido. Vean estas expresiones, por ejemplo. Mirad que nadie os engañe. Solamente aquellos que tienen la verdad pueden ser engañados. Entonces os entregarán a tribulación y os meterán y seréis aborrecidos de todos las gentes por causa de mi nombre. O sea, por predicar lo que predica el pueblo de Dios, va a surgir una tremenda persecución. Por eso es que es para el pueblo en primer lugar. Pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, la abominación desoladora no era para los musulmanes, para los judíos
esto para los evangélicos allá, eran para el pueblo real de Dios, hermano. Cualquiera, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, eso no lo sabían los paganos de todo el mundo. Todavía les pregunta a usted y no saben qué es. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Eso no, o sea que esto no está hablado para los hermanos protestantes, evangélicos, mesiánicos. No, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. O sea, es para el pueblo de Dios, como dije, en primer lugar. Y por último, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, van a ser pocos, pero van a haber gente que luche y venza. También Mateo 24 está en orden completamente cronológico. Ya lo dije. De entrada lo dije. ¿Usted quiere saber qué es lo que viene ahorita? Lea Mateo 24. Y es lo que vamos a hacer en un momentito. Número 5. Mateo 24 guarda un paralelismo extraordinario con el conflicto de los siglos. Lleva la misma secuencia y cronología. Por ejemplo, Mateo 24 comienza con la caída de Jerusalén. Bueno, dice también que el conflicto de los siglos comienza exactamente con la destrucción de Jerusalén. Al final, Mateo 24 dice sobre la segunda venida de Jesús. El conflicto de los siglos, su último capítulo, es la segunda venida de Jesús. Es muy hermoso estudiarlos a la par. Y por último, la número 6, que es la que vamos a comenzar a aplicar, se debe estudiar comparativamente con Mateo 24, con Marcos 13 y Lucas 21. Cada uno arroja luz y detalles de tal manera que se complementan. Y es a lo que vamos ahora a iniciar. Biblia en mano. Aquí empezamos. Mateo 24. Saben que yo lo hago así. Pongo aquí Mateo 24, en medio pongo Marcos 13 y aquí pongo Lucas 21. Y voy comparando los textos, las mismas señales en los tres evangelios. Y es muy bueno porque así algunos arrojan luz para un lado y el otro arroja luz que el otro más o menos no dio. Y o sea, se complementan. Es una acción muy linda hacer una comparación. Bueno, en Mateo 24 hay algunas secciones que vamos a estudiar. Lo vamos a desglosar en algunas secciones. Vaya, por ejemplo, están las señales precursoras a los principios de dolores. Y hay señales propias cuando comienza el principio de los dolores. Después vemos ya más profundamente la gran angustia, cual nunca fue. Vemos que hay una angustia previa que se le llama principio de dolores. ¿Cuál es la diferencia entre todas ellas? Vaya. En primer lugar, quiero decirles que cuando hablamos de la división de Mateo 24, si hacemos una línea de tiempo horizontalmente
y partimos por mitad con una raya vertical. Arriba de la raya vertical ponemos cierre de la gracia. ¿Ya? Bueno, ya teniendo eso, de este lado vamos a poner todo lo que tiene que ver previo al cierre de la gracia. Y después del cierre de la gracia, vienen las plagas, viene el Armagedón, viene la angustia de Jacob y las plagas, y luego ahí terminamos con la segunda venida de Jesús. Entonces, vamos a hablar en este momento de las señales que existen antes del cierre de la gracia. Antes del cierre de la gracia. Eso se conoce como angustia previa. Pequeño corto tiempo de angustia. Y también se le conoce como principio de dolores. Eso significa que a medida se avanza, el dolor va a ser mayor. Entonces vamos a ver. Antes de llegar a los principios de dolores, hay algo que iba a pasar previo a principio de dolores. Y vamos a tomar nuestras Biblias. Voy a ir un poco despacio, pero tienen que tener marcado Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, así con una paginita o algo para estar hojeando los tres evangelios que tienen que ver con Mateo, las señales precursoras, y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Dice, vamos a estudiar Mateo, lean por favor conmigo, Mateo 24, 6. Dice, mirad que nadie os engañe. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué este término? Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto es antes del principio de dolores, no es el fin. Vamos a Marcos 5. Marcos capítulo 5. Dice algo parecido. Mirad que nadie os engañe. El 7, estoy en el Marcos 5. Marcos 13, 5. Mirad que nadie os engañe. Igual lo que dijo Mateo. 7. Mas cuando oyereis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda esto, pero aún no es el fin. Fíjense las expresiones, porque cuando vayamos estudiando más adelante, vamos a ver que cuando llegamos a principios de dolores, es algo que ya hay que pensar en el fin. Pero aquí dice, aún no es el fin. Sigamos en Lucas 21, 8. Lucas 21, 8, ahí se dejan ver todas estas señales. Y dice también, 21, 8, mirad que nadie os engañe. El mismo consejo. Ahora el 9 dice, y cuando oigáis de guerras hay una palabra aquí que me cuesta ver, permítanme. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, Eso, sediciones, significa alzamiento colectivo. Es como las protestas, como las protestas descontroladas que están ahora en pleno en todos los países del mundo. Hay levantamientos de gente, protestas, sediciones, dice, alzamiento colectivo
y violento contra un poder establecido. No queremos vacuna, sí queremos vacuna, no queremos tapabocas, sí queremos tapabocas. Que estos gobiernos que aquí, y por todas partes, hermano. Vean que, dice, cuando veáis alzamientos contra un poder, dice, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Fíjense que esto de las sediciones en tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundiales eran muy raras. Aquí Lucas como que une lo que era que no os turbéis porque es necesario, pero no es el fin, pero que va tocando una parte que sí ya está como muy enfurecido. Bueno, hablemos, hermanos, de la primera guerra. Oiréis de guerras y rumores de guerra, pero no os turbéis, aún no es el fin. La Primera Guerra Mundial se desató el 28 de julio de 1914, hace más de 100 años. Hasta el 11 de noviembre de 1918. Esto fue la Primera Guerra Mundial, trajo desastres, trajo miles de muertos, millones diríamos. Una nueva, ¿qué podríamos decir? Pérdidas económicas y todo. La Segunda Guerra Mundial fue desde 1939 a 1945. Duró 6 años. Terribles, hermanos, terribles. Pero la profecía, aunque es parte del tiempo del fin, ¿cuándo serán estos acontecimientos y qué señales habrán de tu venida? Mirad que nadie nos engaña, habrán guerra, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Hace 100 años no era el fin. Estas guerras ocurrieron prácticamente hace 100 años, tal vez más de 100 años, pero aún no era el fin. ¿Qué ocurrió con la Segunda Guerra Mundial? Quedó formado la ONU. Pongan atención a esto, hermanos. La ONU. Y quedó en la ONU aquello de la Declaración de los Derechos Humanos, entre comillas, hermanos. Igualdad, libertad y fraternidad. ¿Sabían ustedes que esos tres consignas, igualdad, libertad y fraternidad, esos fueron las bases de la Revolución Francesa? ¿Y sabían ustedes que esas consignas, igualdad, libertad y fraternidad, son las consignas masónicas? Ahí quedó formada la ONU, el organismo mundial que está echando a andar la Agenda 2030, donde la base de la Agenda 2030 que promueve la ONU tiene que ver con ideología de género, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con Fratelli Tutti, todos somos uno, fraternidad universal. Es increíble cómo la agenda satánica siempre ha tenido una tremenda planificación. Bueno, pero aún no es el fin. La ONU fue formada aproximadamente 82 años atrás. No podíamos decir en el 82 años atrás, ya, esto está en las puertas, está por reventar. Miren todo lo que ha pasado desde entonces. Así que estas señales, oiréis de guerras y rumores de guerra, lo que iba a hacer era sembrar la semilla para poder echar a andar el tiempo del fin en una agenda súper apretada. Pero aún no era el fin. Ahora vamos a leer, estas eran señales
precursoras a el principio de dolores que estamos viviendo ahorita. Vaya, ahora sí vamos. Señales de principio de dolores. Esto se conoce como el pequeño tiempo de angustia, o también se conoce como la angustia previa al cierre de la gracia. Yo quiero que se ubiquen, que no se me pierdan. Lo voy a repetir. Hubieron señales, oiréis de guerra, rumores de guerra, señales precursoras al principio de dolores. ¿Será que ahora podríamos decir todo lo que vamos a leer y decir al final, miren, pero no se turben, ¿verdad? Porque aún falta mucho tiempo. Ay, hermanos. Vaya, ahora vamos, Biblia en mano. Siempre tengan ahí Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Vamos a ver cómo se complementan las señales del principio de dolores. Vamos primero a Mateo 24, 7 y 8. Veamos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Fíjese que en la guerra, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, han habido pestes. Yo digo, ¿por qué Dios no las puso ahí? Si eran pestes. La peste bubónica, muchas otras pestes, por ahí las vamos a ver tal vez. Pero ¿por qué no se pusieron como que? Porque sí hubieron. ¿Qué tendrán estas pestes de Mateo 7 que sí Dios las pone en una parte relevante aquí? Porque se levantará nación contra nación, ya vamos a hablar de eso, hermanos, y reino contra reino, y habrá pestes, y es plural, hermanos. Ahorita ya hay pestes, hay nuevas cepas del coronavirus, que ya ahorita ya las vacunas, nada que ver. Pestes, hambres. De todo esto ya vamos a hablar en un momento. Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y esto, hermanos, cuando una mujer va a dar a luz, media vez comiencen los dolores, ¿se van quitando o se van acelerando los dolores? Se van acelerando hasta que nace el bebé. O sea que esta etapa en la que estamos, ya no hay vuelta atrás, hermanos. Nada va a ser ni siquiera como antes. Si ya por 2019 estábamos mal, pero por lo menos salíamos y teníamos libertades, ahora ya no las tenemos. Nunca nada va a volver a ser igual. Veamos qué dice Marcos 13. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambres y alborotos. Y estos principios de dolores son estos. Alborotos. ¿Sabe qué es la palabra alborotos? Alborotos, vocerío, estrépito, desorden, tumulto, inquietud, sobresalto. Son las famosas. Mire, ahorita nada menos, ustedes estamos a 15, estamos a 15 de abril. Estamos a 15 de abril, 16 de abril. Y ustedes ven las noticias, ahorita en Estados Unidos eso es un hervedero. Todo el mundo quiere protestar, todo el mundo quiere levantarse, todo el mundo quiere saquear, porque hay grandes balaceras, muertos. Ay, hermanos, eso está serio. Y dice esto será alborotos. Esto no lo dice Mateo.
pero lo dice Marcos. Habrán alborotos. Y estos principios de dolores son estos. Vamos a ver cómo lo plantea Lucas 21. Lucas 21, 10 y 11. Dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto lo dijeron los tres. Y habrá grandes terremotos. Aquí se le agrega grandes terremotos. Allá dice terremotos en todos los lugares, terremotos en muchos lugares, pero aquí dice habrán grandes terremotos y en diferentes lugares. O sea que, hermanos, ya voy a hablar de los terremotos. Ahorita solo estoy leyendo lo que dijeron los tres. Hambres, pestilencias. Estamos en pestilencias, es lo mismo que pestes, es lo mismo que pandemia. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Mire que aquí Lucas 21, 10 y 11 le agrega, habrá grandes terremotos, grandes. Y habrá grandes señales, terror, terror. Miren la palabra que usa Lucas 11. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Aquí tenemos un conjunto. Uno lo dicen parecido, Marcos le agrega que habrán alborotos, yo diría protestas, ¿verdad? Estas protestas que terminan en violencia. Aquí dice que habrán grandes terremotos en todos los lugares, en diferentes lugares. Hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Estas señales son las que componen principio de dolores. O sea que si aquí nos hemos visto mero turbados, hermanos, esto es principio de dolores. Esta es la parte que yo quiero que entiendan. Este es como quien dice el arrancón. Y si en el arrancón ya no soportamos, imagínense qué será lo que viene. Bueno, esto nos hace llevar a ordenar algunas señales que vamos a ir viendo rápidamente, ¿verdad? Para llegar hasta donde queremos llegar en esta ocasión. Hambres. Primera señal, nación contra nación, reino contra reino. Estas son guerras focales, no mundiales en este momento, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ahorita todo el mundo se está declarando la guerra a todo el mundo y hay una confusión enorme. Mire, yo he tratado de hacer los frentes de batalla que hay ahorita en el mundo, con mapa y todo. Llega un momento en que uno se pierde, que Rusia en contra de aquel, pero después se alía Rusia con Rusia ha estado en desavenencias con Estados Unidos, hacen las paces, después ahorita están a punto de atacarse. Miren, es una cosa tan terrible. Nación contra nación, reino contra reino. No son eventos mundiales en todas partes. Y los alborotos son voceríos, estrépito, desorden, tumulto, inquietudes. Veamos algunos detalles de lo que son nación contra nación. Estaba viendo y haciendo yo una parte comparativa aquí. Ay, hermanos, esto es tremendo. Miren, guerras, nación contra nación. Afganistán está en guerra tremenda. Más de 5 millones de desplazados por luchas insurgentes dentro del país. 5.1 millones de personas desplazadas que tienen que dejar sus casas. Cuando estaba viendo todo esto, yo digo, a veces nos quejamos
Y cuánto Dios nos ha alargado la misericordia. Cuando uno ve a esta gente con sus tanates, con los viejitos cargándolos, con sus criaturas sin ropa, huyendo de los lugares. Ay, hermano, esto es tremendo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Y yo lo voy a decir con claridad. El ser humano, digamos, ahorita pandemia, todo el mundo asustado, pero poco a poco se va acostumbrando. Se murió el fulano de la pandemia. Ah, qué pobrecito, ¿eh? Se murió el otro, sí. Ya nos vamos acomodando. Cuando nosotros vemos, cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, incluso el amor de muchos se resfría. Yo solo me pongo, cuando yo veo esto, lo estuve viendo en internet, hermanos, y yo digo, alabado sea Dios, que a mí no me tocó andar así con mis viejecitos. Alabado sea Dios, que siempre tenemos algo que comer. Alabado sea Dios. Y mirar a esos seres humanos andar como manada es algo que quiebra el corazón, hermanos. En Azerbaiyán, 230,000 desplazados por el conflicto. En Colombia, más de 260,000 muertos y 5.7 millones de desplazados y más de 25,000 desapariciones. Ha estado en guerra Colombia. Egipto, una lucha contra el Estado Islámico en la península de Sinaí. India está en abierto combate con India y Pakistán. Se están disputando la región de Cachemira y se están dando constantemente. Irak, ay hermanos, Libia, Mali en África, dice en Marruecos, África, en Myanmar, Asia, Nigeria, África, Pakistán, en Asia, Turquía, Medio Oriente, Palestina, Oriente. Mire, si usted, por el tiempo, pero cada uno tiene unas cifras terribles de gente aguantando hambre y sobre todo niños. Gente desplazada para otros países. Y ya los países ya no tienen presupuesto para atender. Es una emergencia humanitaria para atender a estas personas que están desplazadas de guerra, hermanos. Los países que los han auxiliado ya no tienen presupuesto. Lo que viene es lo siguiente, ¿verdad? Hambruna. Esto es algo extraordinario. Hermanos, yo honestamente les digo, miren, aquí tengo yo más todavía. Repúblicas de Centro de África, República Democrática del Congo, Siria, Somalia en África, Sudán en África, Rusia y Ucrania, Yemen en Asia. Miren que Rusia y Estados Unidos siempre están al borde de guerras, rumores de guerras. Tremendo, hermanos. Y todavía no hemos visto nada. Alborotos, como dije, en Guatemala se tomaron el Congreso a la fuerza, en Europa, en Italia, manifestaciones en todas partes. Y por último, en Estados Unidos. Los que hemos vivido en Estados Unidos sabemos qué lindo era ese país. Un momento en que hubo que era un gozo estar ahí. Daba gusto estar ahí. Hermanos, ahora ya es una amenaza vivir en Estados Unidos. Y ya esto está fuera de control. Imagínense que tienen ahí 13,000 niños sin mamá ni papá, que se van solos, agarran camino. Un plan tremendo para desestabilizar a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto aquí hay mucho que cortar, hermanos. Es algo bien tremendo. Veamos la siguiente señal. Pestes, epidemias, pandemias. Ay, hermanos, miren, sobre pestes tenemos cantidades.
Y yo quiero decirles que la verdad es que cuando hablamos de pestes, no solo es esta peste, fíjense, también en las pestes está el ébola. Hay cantidad de pestes. Ahorita se liberó un mosquito, un zancudo en nuestro lenguaje. Un zancudo que va modificado su genética y tiene una peste que va a producir, hermanos, que es increíble. Eso ya estaba planificado. Ya se liberaron. O sea, lo que estamos viviendo, hermanos, pestes en el año pasado y este año sobre todo, ha habido mucha peste de langostas que han comido cuanto han podido, y los países donde ha afectado, hambruna, y si eran países que tenían que exportar granos, ya no se va a exportar. Ahora viene hambrunas. Pestes. Esta última peste que conocemos, que estamos viviendo, es la plataforma perfecta para formar el nuevo orden mundial. Lo quieran ustedes aceptar o no lo quieran aceptar, ya estamos en el nuevo orden mundial. Es un proceso. Viene lo que se llama el reseteo. Las pestes las van a usar precisamente para lograr objetivos tremendos. Ya les he contado que en esta erupción de este volcán en la isla de San Vicente iban a salvar a los que estén vacunados. Los que no, que se queden ahí, que se mueran. Esto es un ensayo de ley dominical, hermanos. Lo quiera creer o no. Si usted quiere decir, ay, la señora Cori, la hermana Cori, solo está hablando cosas. Hermanos, el año pasado mucha gente, cuando empezó la pandemia, me llamaban, hermana Cori, mire, ¿y será que esto? Y le digo, hermano, esto ya no va a volver a ser igual. Muchos no me creyeron, ya no me volvieron a llamar, pero ahora están viendo las consecuencias. Porque yo no soy profeta, yo leo la profecía, me ubico en la profecía. Eso es lo que yo hago. Y Jesús no es más que el profeta de los profetas. Epidemias, pestes, pandemias. También tenemos como señales precursoras, hermanos, las fuerzas de la naturaleza. Fuerzas de la naturaleza, hermanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos? Pero antes vamos a hablar de hambres. Hambres. Fíjense que el hambre actualmente en nuestros lugares, hermanos, la ONU ha estado, tengo aquí el listado de todos los países donde hay hambruna, donde hay hambrunas. Sí. Y todo lo que es el coronavirus ha disminuido, mejor dicho, ha desacelerado, ha paralizado la parte económica. Eso significa que lo que viene es hambruna. Y bien lo está diciendo la ONU. Yo ahí tengo los comunicados de la ONU donde dice, prepárense porque viene la hambruna. La hambruna va a llevar a racionar los alimentos, hermanos, a racionar alimentos. Y las hambrunas van a llevar a que le van a llegar a decir a usted, si está vacunado, usted tiene comida, si no, no. Y hay estudios que se han hecho, algunos estudios de Europa, en que sí hay comida, pero la han acaparado. Porque, como dijo Satanás, por miedo a que les falte la comida, el vestido, el trabajo,
irán cediendo. El asunto que está ahorita en este momento es la agenda quiere hacer desaparecer al pueblo de Dios para que no dé el fuerte pregón. Esa es la parte 2 que vamos a estudiar sobre el fuerte pregón. ¿En qué momento se va a dar? Ahí lo dice Mateo 24. Ahora, tenemos también las siguientes, ya vimos pestes, ya vimos hambres, terremotos. Ay, hermanos, miren, aquí en terremotos, yo tengo un listado ahorita. Hermanos queridos, les tengo no sé cuántos, miran ustedes las noticias. Y son noticias que no se las sacan en los noticieros normales, oficiales diría yo. Pero está temblando en todas partes del mundo, hermanos. Lugares donde nunca había temblado. En Indonesia, mire, la está batiendo que huracanes, que terremotos, que erupciones, que ciclones, que inundaciones. Esa pobre gente. Ahora, esta parte, hermanos, de terremotos, vimos que es principio de dolores. Siempre, miren, los que predicamos profecía, yo siempre había predicado profecía, y en mis predicaciones yo siempre estaba diciendo, cuando había cada 15 años un terremotón de aquello, Jesús está a las puertas, hermanos. 15 años después, otro terremoto terrible. Hermanos, ahora van de 5, 6, 7 y hasta 7.7 grados. Está temblando en Alaska, está temblando en todas partes. Ayer o antier un gran tsunami en Groenlandia, terrible. Otro tsunami, no recuerdo, en otro lugar. Terremotos están a la par de las erupciones volcánicas. Los volcanes, hermanos, estaban dormidos por 800 años, 200 años. Ahorita están estallando por todas partes. Más de 40 volcanes activos. Y hay otro tanto más que están como queriendo estar activados. Hermanos, la situación no es fácil. Estamos viviendo y esto apenas comienza. Apenas comienza. No he hablado yo de los tornados que danzan en los Estados Unidos. No he hablado de inundaciones, ciclones, huracanes. Cada huracán es el más destructivo desde hace 50 años. Yo no sé, pero cada cosa es más destructiva que la otra. Pestes. Todo esto, principio de dolores, hermanos. Ahora, hay una señal que solo da Lucas. Lucas 21, 10 y 11. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y hambres y pestilencias. Y aquí viene la que toca solamente Lucas. Y habrá terror. Oigan la expresión. Terror y grandes señales del cielo. ¿Sabían ustedes que últimamente ya tengo un rato siguiendo estas señales pavorosas en el cielo? Dice cruces luminosas en el cielo. Apariciones del rostro de Jesús en el cielo. La supuesta aparición de la Virgen en el cielo. Aparición de Jesús en el cielo en Italia. Apariciones de entes con forma humana en el cielo. Ciudades flotando en el cielo. Ojos gigantescos formados en el cielo. Caballos caminando sobre las nubes en el cielo.
sonido de trompetas. Miren, es que Satanás conoce la profecía y él plagia la profecía. Que hay sonido de trompetas, sí, entonces él las hace sonar. Y toda la gente, esto es el Apocalipsis, esto es esto. Meteoritos cayendo, pero día a día en diferentes lugares del mundo. Y ahora venga ovnis. Que ovnis aquí, que ovnis por allá, que ovnis. Miren, la naturaleza, Dios va a permitir señales en la naturaleza, pero también Satanás va a hacer señales grandes y prodigios. Solamente quiero decirles, un día vamos a hablar bastante sobre esto, pero ahorita solo se los voy a mencionar. Existen dos proyectos humanos. Un proyecto se llama el proyecto HARP. HARP. El otro se llama Blue Beam. El proyecto HARP es un proyecto, yo ahorita no me voy a dedicar a darles minuciosamente, pero son aparatos, antenas que hacen cambiar el clima. Usted está viendo, estaba leyendo la noticia que Arabia Saudita, el desierto quedó lleno de nieve en un momento. ¿Cuándo se había visto eso? Granizos del tamaño de una bola de ping pong, destruyendo casas, destruyendo carros, destruyendo lo que sea. Este proyecto HARP produce ciclones, produce terremotos. Sí, los terremotos son de 10 kilómetros de profundidad hacia arriba, son producto del producto HARP, del proyecto HARP. Esto no es conspiranoico, de esto hay bases científicas que ellos mismos explican en qué consiste. El proyecto Blue Beam es capaz de hacer proyecciones en el cielo que parezcan realidades. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Fíjense que hay en la página, si no recuerdo mal, pero en el libro Maranata, página 100, no sé si es 138 o 178, se me olvidó sacarla ahorita esa cita. Dice la sierva de Dios que deidades paganas se proyectarán en el cielo en el tiempo del fin. A la sierva de Dios no se le habló de proyecto HARP ni proyecto Blue Beam, pero ustedes pueden encontrar HARP, proyecto HARP, HARP, y Blue Beam o proyecto rayo azul. Métanse a internet y ustedes van a encontrar si lo que yo estoy diciendo es o no es. A la sierva de Dios se le avisó, se le dijo, no se le habló de Blue Beam ni de HARP, pero le dije deidades paganas. Y es que ahorita la tecnología, hermanos, originalmente está en las manos de Satanás. Y si nosotros no hacemos buen uso de esa tecnología, nos vamos a ver con problemas serios, porque una dependencia tremenda, como que no podemos vivir sin eso. Y llegado el momento, hermanos, llegado el momento, nosotros vamos a entender que podemos o debemos aprender a vivir sin ellos cuando llegue el momento. Ahorita utilicémoslo para el bien. Utilicémoslo para el bien. Ahora, al dar a conocer todos estos datos, al dar a conocer todo lo que tiene que ver con las señales de principios de dolores. Estas son las señales de principios de dolores. ¿Estamos o no estamos en esa etapa, hermanos? Estamos. Fíjense que yo tengo aquí algunas citas del espíritu de profecía. Voy a ver si me da tiempo para leerlas, si no, las vamos a leer en el siguiente tema.
¿Qué dice la sierva de Dios sobre el principio de dolores? En el tema se levantará nación contra nación y reino contra reino. Miren estas citas del espíritu de profecía. Maranata 172. Pronto surgirán graves dificultades entre las naciones. Dificultades que no cesarán hasta la venida de Jesús. Y usted va a ver que es como un hervedero. Como que está eso a punto de explotar y uno dice, ya, ya. Miren, en todo ese Medio Oriente, hermanos, la gente está muriendo. ¿Por qué? Porque hay estallidos de bombas, hay disparos. Es una confrontación terrible. Y nosotros aquí bien cómodos ni siquiera leemos las noticias. Dice ella que no van a parar hasta la segunda venida de Jesús. Pronto la contienda entre las naciones se desatará con una intensidad de lo cual ni siquiera tenemos idea clara. Si ahorita está duro, hermanos, ¿qué será cuando esto estalle verdaderamente? Primeros Escritos, página 85. En ese tiempo, en el tiempo corto de angustia, en ese tiempo, previo al cierre de la gracia, cuando se esté terminando la obra de salvación, miren en qué momento estamos, hermanos. Ubíquense, por favor. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, cuando Jesús esté a punto de salir, es que estamos en el juicio de los vivos. Yo no me refiero a fechas, pero por los acontecimientos, hermanos. Vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no se impida la realización de la obra del tercer ángel, que es el fuerte pregón. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía. Es en este tiempo que la lluvia tardía va a caer sobre el que esté preparado, hermano. Si usted no le busca forma a su salvación, si no ruega con lloro y llanto y confiesa el pecado, será pasado por alto, hermano. Cuando esté terminando la obra de salvación, dice, habrá angustias, las naciones se airarán. ¿Y sabe por qué no estalla una guerra, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque todavía el Señor no ha terminado de sellar a la colita del remanente del pueblo de Dios para que dé el fuerte pregón. Sigue diciendo ella en cuanto a pestes y hambres. Fíjense que ya se me está acabando el tiempo, pero voy a ver si en 12 minutos puedo leer lo siguiente. En cuanto a pestes, hambres, inundaciones, terremotos, vean lo que dice la sierva de Dios. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, si no retomamos mañana. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 573 y 574. Y la palabra dice, Satanás trata a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. ¿Qué hace Satanás con los elementos? Cachar, conseguir, agarrar almas no preparadas. Oigan esto, ¿por qué hablo yo del proyecto HARP y del proyecto Blue Beam? Este no es un invento mío, ni es paranoia, ni es conspiración, como dicen. Oigan esto que le fue revelado a la hermana White. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios. ¿En manos de quién estamos, hermanos? Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos
en cuanto Dios se lo permita. Y Dios se lo ha permitido. Porque Satanás lleva su agenda sabiendo que le queda poco tiempo. Dios también tiene su agenda, porque Él ya quiere tenernos con Él. Los elementos en cuanto Dios se lo permita. O sea, tiene control Satanás sobre los laboratorios, sobre la naturaleza. El caso de Job, él provocó el fuego, él provocó el temblor, él provocó el aire, él provocó todo. Dice también, los elementos en cuanto Dios se lo permita, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico y puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá, oigan esto hermanos, Satanás producirá enfermedades y desastres. ¿Qué va a producir? Enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. ¿Cómo han estado las ciudades en esta pandemia en algún momento, hermano? Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo. Mire, ahora todo es granizo. Es que estamos aquí, hermanos. Y en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. ¿Quién los produce, hermano? Destruye la mies casi maduras, siguiéndose la hambruna y la angustia. Oigan, hambres. Propaga en el aire emanaciones nefáticas. Lo que se expire puede ser especialmente cuando es fétido, viciación. Dice gases, todo eso quiere decir nefáticas. Estas plagas irán menudeando más y más y se trata más y más, cada vez más desastrosas y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Mire, hace poco un rayo mató como, no me acuerdo si fueron 200, ayer mismo mató más de 200 cabritas u ovejas. ¡Qué tremendo! Un rayazo, hermanos. La destrucción caerá sobre hombres y animales, y luego el engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Satanás, dice Maranata, página 174. Satanás lanza destrucción entre los hombres. Hoy hay calamidades por tierra y mar. El fuego y la inundación destruyen la propiedad y la vida. ¿No estamos en eso, hermano? Vendrán calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se sucederán unas a otras. Satanás interpreta a su manera los acontecimientos y los hombres influyentes piensan como él quiere, que las calamidades que azotan la tierra son resultado de la profanación del domingo. Laudato si, hermanos. Promulgación de leyes para no profanar el domingo. ¿A dónde va todo esto que Satanás está moviendo? A una sola cosa: a culpar al pueblo de Dios. Por eso es que luego se desata la persecución, como vamos a ir viendo. Ahora, ya para terminar, hermanos, hemos visto cuál es nuestra actitud ante todo lo que hemos visto.
Como dije al principio, pueden hacerse 3 actitudes. Pero vamos a ir concluyendo. Isaías 46, 9 y 10. Acordémonos, hermanos, que Dios nada está haciendo así por así. Dice, acordaos de las cosas pasadas. ¿Esto cuándo lo dijo? Hace más de 2000 años. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que yo deseo. Satanás piensa que es Dios que está permitiendo, pero con propósitos de llevar al fin el pecado. Confiemos en Dios. Nada le agarra a Dios por improvisadamente. ¿Cuál es nuestra actitud? Isaías 55, 6 y 7. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien es amplio en perdonar. Hermanos, no queda mucho tiempo. Sigamos el consejo de Dios. Y por último, cuando estas cosas comiencen a suceder, entristézcase, aflíjase. Ay, como dicen algunos, estoy traumado. Cuando estas cosas comiencen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea Dios. Hemos sido escogidos para esta hora. Dios tiene propósitos, y si Él nos escogió para esta hora es porque Él es responsable de sostenernos ante cualquier circunstancia. Confiemos nuestras vidas en el Señor. Es mi deseo y oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, infinitamente te damos gracias, porque desde hace más de 2000 años, más porque tus profetas profetizaron estas cosas tiempos antes de Jesús. Gracias por tomarnos en cuenta para ser actores en el drama final, pero queremos estar del lado correcto. Prepara nuestras vidas, ayúdanos a ser fuertes, danos el valor de confesar el pecado, entregarnos en tus manos, y tú tienes poder para sostenernos. Bendice a cada oyente, sus hogares, sus familias. Oh Dios, que puedan alistarse en el ejército del Señor. Tú vas adelante como gran conquistador, y nadie nos puede arrebatar de tu mano. Quédate con nosotros, nuestro Dios, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.